Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron mis hermanos y todos los que tienen la gentileza de unirse con nosotros en este devocional en que oramos y meditamos en la palabra de Dios antes de que el sol salga? Pues el lema del programa es: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Y vamos a hacerlo en esta oración. Te adoramos, Señor, por tu misericordia permanente. Te adoramos por la bondad con que generosamente nos tratas. Rogamos, Señor, que derrames sobre nosotros tus bendiciones y, Señor, podamos salir victoriosos de cada lucha y podamos vencer cada tentación y podamos, Señor, progresar en todos los aspectos. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Vamos al libro de Nehemías 5, 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Fue así como el líder enfrentó la corrupción, un mal social que tiene muchas formas y, según los economistas, tiene sumido en la pobreza a los pueblos del tercer mundo. Y lo más triste es que no hay muchas esperanzas de vencerlo, porque los nobles y oficiales, es decir, los ricos y los funcionarios públicos, están involucrados. Y no hay muchos que tengan la autoridad moral de Nehemías para corregir el mal. Nehemías había renunciado a un buen trabajo como copero del rey. Había dejado la comodidad y la seguridad de su casa para aventurarse en una empresa que parecía imposible. Pues para levantar una ciudad en ruinas no es fácil, pero Dios le dio muestras de que estaba con él. Recibió el apoyo del rey Artajerjes, emperador de Persia, y con un grupo de valientes patriotas viajaron desde Susa, capital de Persia, hasta Jerusalén, entonces en ruinas. El pueblo se unió al proyecto y la ciudad muerta cobró vida, pues casi toda la gente participaba en la reconstrucción de la ciudad. Pero apareció la corrupción. Los comerciantes elevaron los precios. Los ricos comenzaron a prestar dinero con altos intereses. Los oficiales del gobierno comenzaron a abusar de sus cargos y la gente pobre comenzó a empeñar sus cosas para poder comer. Después vendieron sus tierras o las dieron en garantía por préstamos. Y muchos llegaron al extremo de vender a sus hijos y a sus hijas como esclavos a los judíos usureros. Entonces la sociedad se dividió en dos clases: los que tenían todo y los que no tenían nada. Y fueron las mujeres las que primero levantaron el clamor. Ya no aguantaron más la miseria causada por los abusos y las injusticias. Sus niños no comían bien y la desnutrición hacía estragos en ellos. No les alcanzaba para comprar ropa y vestían harapos. Y la pobreza extrema genera tristeza y desesperación y ofende a Dios. Capítulo 5, versículos del 1 al 4.
Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. El abuso del hombre contra el hombre es parte de nuestra naturaleza caída. Nace de un corazón egoísta que solo ve sus propios intereses y se aprovecha de la necesidad o la ignorancia de los más débiles. Cuando fui director de ADRA, una agencia humanitaria que consigue y canaliza recursos internacionales para atender casos de desastres, vi cómo los precios se disparaban cuando la gente estaba más necesitada. Todos parecían dispuestos a hacerse ricos en muy poco tiempo, aprovechando la escasez y la desesperación de la gente. Pero la corrupción no solo se ve en los países del tercer mundo. Aparece en todas partes, hasta en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y en este pasaje bíblico vemos a los judíos poderosos abusando de los judíos pobres y a las mujeres desesperadas reclamando justicia. Versículos 5 y 6. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas palabras. Nehemías estaba ante un problema muy serio. Enfrentarse a los nobles y a los oficiales de la ciudad podía ser un error político. Corría el riesgo de que el tiro le saliera por la culata y el látigo se volviera contra él. Era más fácil hacerse de la vista gorda, tratar de calmar a las mujeres que reclamaban un trato más justo con promesas o dándoles alguna despensa para aliviar temporalmente su condición. Lo pensó mucho y sin duda oró mucho y se enfrentó a los nobles y a los oficiales y les dijo en el capítulo 5, versículos 7 y 9, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y les dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. La mayor parte de los líderes luchan por el poder, no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. Creen que es su derecho aprovechar los cargos de influencia y poder para acumular riquezas. Pero aquí vemos a un líder íntegro. Había renunciado a un trabajo honorable y seguro para servir a Dios y a su pueblo. Pues servimos a Dios cuando servimos a nuestros semejantes. No había aprovechado su cargo como gobernador asignado por el emperador para lucrar. Con sus propios recursos había liberado a muchos judíos de la esclavitud y no estaba dispuesto a que bajo su gobierno floreciera la corrupción y la impunidad, es decir, el abuso sin castigo. En los versículos 11 y 12 les dice a los corruptos, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas.
y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Mi hermano, trata de ser recto y justo en tu trato con la gente, especialmente con los menos favorecidos que tú, pues Dios aborrece la corrupción y el abuso. Oremos. Señor bendito, tenemos tendencias a ser malos, pero ayúdanos a ser derechos y honrados en nuestro trato con los demás, especialmente con aquellos que son menos que nosotros. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Oh Cristo, yo te amo, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera llevarlos a tratar y considerar un tema muy importante, principalmente en la vida del cristiano. Se trata de algo que hacemos todos los días y está considerado en la ley de Dios y es un pecado hacerlo, pero no le damos la importancia que realmente tiene. O consideramos tal vez que hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. Tal vez el adulterio, el robo son pecados grandes. En cambio, la mentira, la codicia, pues son pecados chiquitos. Pero Santiago dice que cualquiera que falte en un punto o en una ley, en cualquier mandamiento es culpable de todos. Vamos a analizar algo acerca de la mentira. ¿Qué es la mentira? Es todo aquello que no es verdad. Aquello que estamos falseando los acontecimientos correctos. Muchos dicen la mentira para sacar ventaja. Otros dicen mentira para quedar bien con los demás. Otros porque tienen miedo, por ejemplo, el caso del patrón que se enoje y que los corra el trabajo y dicen una mentira. Pero esto de la mentira es tan fuerte en cualquier medio que nos encontremos. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Y saben una cosa,
Dios aborrece la mentira. Les voy a leer más adelantito textos importantes sobre eso. Pero viene a mi mente una ocasión en que mi hijo, estando en la escuela, en la high school, en la clase de Biblia, llegó un maestro queriendo explicar que existen mentiras blancas y diciendo con eso que eran buenas. Mi hijo fue educado en casa que las mentiras son mentiras y que no hay mentiras de colores, sin todas son negras, todas son malas. Este maestro nos platicó nuestro hijo que estaba diciendo que hay momentos en que se pueden decir mentiras y que son buenas. Y mencionaba el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a los judíos y habían familias alemanas que escondían a los judíos, y entonces en esos casos la mentira se valía, porque estaban salvando vidas. El fin justifica los medios. La verdad que no debiera ser eso. Él platicaba la historia que cuando la policía llegaba a buscar y preguntaba, ¿tienen ustedes aquí a judíos? La familia contestaba, no tenemos. Entonces muchas veces no tenían que buscar en la casa y se iban y creían. Entonces dice, esa mentira era blanca y no es un pecado. Mi hijo le interrumpió y le dijo, maestro, yo fui enseñado de otra manera. Las mentiras blancas siguen siendo mentiras. Y yo escuché de mis padres una historia en la misma época en que usted platica la suya. En esta ocasión llegó una familia judía a pedir que las escondieran en su casa. Esta familia alemana las aceptó. Ellos tenían un sótano, los metieron al sótano. Y entonces acomodaron de tal manera que pusieron el comedor encima de la puerta para bajar al sótano. Y ahí protegían un poco. Cuando oyeron que los soldados venían a su casa, inmediatamente ellos se sentaron en la mesa y quedaron a esperar qué cosa pasaba. Tocaron fuerte, a empujones abrieron la puerta y dice, ¿tienen ustedes aquí a judíos? El señor de la casa contestó, sí tenemos. Y aquel se queda, bueno, ¿dónde están? Entonces dijo, aquí abajo de nuestros pies. Mira, nos está queriendo, no ande usted jugando con nosotros. Nosotros estamos preguntando en serio. Vámonos, esta gente quiere vacilarnos. Y salieron. Mi hijo les decía, ve, Dios protegió a esa familia. Cuando se quiere ser fiel a Dios, Dios pone las cosas a tal manera para que no tengan que decir mentira. En los tiempos cuando en Rusia era prohibido entrar cualquier cosa y se tenían que meter Biblias de contrabando, y conocemos historias de que venían en la cajuela de un carro y cuando llegaban a la aduana para pasar, preguntaban, ¿qué traen? Pues, vea usted, señor, y abrían la cajuela. Los ángeles cegaban la vista de los aduaneros, revisaban, no miraban las Biblias y las Biblias pasaban. Cuando se quiere decir la verdad, Dios protege a sus hijos. Cuando dudamos es cuando tenemos problemas de no ser fiel. Tengo algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Proverbios, el capítulo 6 y versículo 16. Fíjense lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquí está, la lengua mentirosa, como parte de las cosas que Dios aborrece. Y sigue diciendo, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. Fíjese, el testigo falso que habla mentiras. Dentro de la lista de 7, 2 veces menciona las mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios no le gusta la mentira. Más adelantito, en el capítulo 12, tenemos 12, versículo 22.
Dice aquí esto. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir abominación? Algo que causa náuseas. Dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se pone contento cuando encuentra personas honestas, cuando encuentra personas que dicen la verdad y que no practican la mentira. Fíjense, aquí tengo un versículo en Juan 8, 43 y 44, que es una declaración muy, muy, muy fuerte. Y seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado. Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Quién es el autor de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Tengamos cuidado. Ahora, en el libro de Apocalipsis, donde ya viene al final de la historia y vienen ya las consecuencias de aquellos que se portan mal, hay un versículo que aquí lo tengo en Apocalipsis 21:8 y menciona el castigo para aquellos mentirosos. Y la verdad es que tendríamos que pensar más sobre esto. La palabra de Dios dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, qué fuerte está esto. Y nosotros tan livianamente tomamos las cosas. Los mentirosos no van a ir al cielo. ¿En dónde podemos practicar? ¿Dónde podemos practicar nosotros a decir la verdad? Pues en nuestra casa, con nuestros hijos. Nosotros mismos a veces enseñamos a nuestros hijos a no decir la verdad. Si alguien toca y vienen a cobrarnos o no queremos, dile que no estoy. Ya estamos enseñando la mentira. Hermanos, ¿queremos ir al cielo? ¿Queremos encontrarnos con Jesús en su segunda venida? Seamos cuidadosos al no decir mentiras. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora en su programa Buenos Días, Señor Jesús. Hasta luego. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.